Hola amigos, ¿qué tal están? ¿Estás frustrado porque recién acabas de comprar tu primer telescopio y está empezando a quedarse guardado en el fondo de la cochera o al fondo del closet de tu cuarto y no quiere que te lo vea ni tu familia ni alguien cercano a ti porque no sabes cómo usarlo y sientes que te engañaron? Te invito aquí a que te quedes para que veas las 6 broncas y 6 soluciones y empieces a disfrutar de un instrumento de estos. Arrancamos. Primera situación. Lo primero que debes saber es cómo enfocar el telescopio. Enfocar significa que los objetos que yo veo por un lado tienen que ser exactamente igual a mi vista en el mundo real. Y eso es una cosa que la gente no sabe desde el primer momento. Los telescopios, todos los telescopios, y si vienen en un kit de iniciación, traen 2 elementos. Uno se le llama la diagonal. Esta es la diagonal. Veanlo aquí de este lado. Esto se pone atrás en el enfocador, la diagonal, y en el orificio que está de este lado ponemos un ocular. ¿Qué son los oculares? Los oculares son unos lentes pequeños que tienen una numeración que se pone el ocular en la diagonal y eso ya me permite a que yo pueda con mi vista poder ver las cosas. Sin embargo, cuando yo empiezo a observar con el ocular no quiere decir que tenga foco. O sea, no quiere decir que lo que yo estoy viendo allá sea exactamente igual y nítido que lo que está viendo mis ojos. Para eso tenemos que enfocar. Todo telescopio debe traer un enfocador, que son estas perillas del costado. El enfocador lo que hace es que yo pueda acercar o más borroso o menos borroso y llegar al punto neutro que se vea nítida la imagen. En este caso yo voy a acercar la imagen, estoy viendo borroso, estoy desenfocado, empiezo a retirar el ocular con el enfocador y llega un momento en que ya empiezo a ver nítido hasta que lo vea completamente nítido. Ahí lo tengo. Eso quiere decir que ya lo tengo en perfecto foco. ¿Ok? Primera solución. Segundo problema. La imagen invertida. A menudo escucho a las personas que hablan de la imagen invertida. Sí, si yo pongo el ocular directamente sobre el enfocador y no le pongo esta diagonal, voy a ver los objetos al revés. ¿Por qué? Porque los telescopios son instrumentos que cuando refractan o reflejan la luz, lo que sucede es que simplemente la imagen la vas a ver invertida, como al revés, como torcida, como de espaldas, etc. En un telescopio refractor, por medio de esta diagonal, que está aquí en ángulo no recto, sino que es un ángulo abierto, me da la perfecta combinación para que cuando yo ponga el ocular, me quede la imagen correctamente como yo verlo en la vida real. Segundo problema resuelto. Tercera situación. Todo telescopio trae un telescopio pequeñito que se le llama buscador, como este que está aquí. ¿Qué es un buscador? Es un telescopio, nada más que pequeño, de baja magnificación. Y lo único que va a hacer es poder observar para buscar los objetos por este otro lente que tengo aquí. Aquí yo llego, aquí los empiezo a buscar de tal manera que cuando ya lo tenga centrado, lo empiezo a ver por detrás del telescopio, como debe ser. La diferencia es que en el buscador, que es el telescopio pequeñito, los aumentos son muy bajos, son muy pequeños. Entonces es muy fácil en el campo, ya sea diurno o el cielo nocturno, poder ver un objeto y de esa manera centrarlo con las manijas de centrado que tienen los telescopios como este, derecha, izquierda, arriba hacia abajo, y así en ese caso, una vez que yo lo centro, yo puedo observar aquí por el lente principal. Evidentemente, en el buscador, antes tenemos que alinearlo. Los buscadores tienen generalmente unas celdas con 3 tornillos que hacen que el mismo se pueda mover hacia un lado, hacia el otro, de tal manera que yo pueda centrarlo y así sucesivamente que quede en paralelo con el telescopio principal. Tercer problema resuelto. Cuarto problema, y es muy común en las personas, en los aprendices. Cuarto problema, ver de noche. Prohibido, repito, terminantemente prohibido que tu primer instrumento y la primera vez vayas a la noche a utilizarlo. Tienes que aprender a usarlo primero de día, familiarizarte de día para que de esa manera puedas orientarte tanto con los oculares junto con el buscador y con la alineación y el enfoque del telescopio. Ahora bien, hablando de los oculares, generalmente los kits de iniciación traen oculares que traen un numerito de este lado.
Ese numerito lo que viene siendo es la magnificación. ¿Cómo se calcula un ocular o una magnificación? Pues simplemente se divide la distancia focal que dice tu instrumento. En este caso, eso es un telescopio de 1,100 m, 1100 milímetros de distancia focal. 1100 se dividen entre el número que trae tu ocular, llámese 20, 10, 15, 8 milímetros, etc. Y eso te da la cantidad de aumentos del instrumento. Generalmente, entre mayor sea el número en el ocular, si tú divides la distancia focal del telescopio entre el ocular, te va a dar un número específico. Entre mayor sea el número del ocular, va a ser de más baja magnificación, de menor cantidad de aumentos. Por lo tanto, los primeros oculares que debemos usar son los oculares que tengan el número más grande. Si tú tienes un juego de 3 oculares en tu kit de iniciación y trae 20 milímetros, ejemplo, 8 de 10 y 8 de 5, usa el de 20 milímetros para que tenga mayor amplitud y te sea más fácil seguir los objetos. Una vez que te familiarices, puedes saltar de un ocular de 20 milímetros e ir bajando la magnificación del numerito para que los aumentos aumenten, valga la redundancia. Ok, problema resuelto. Siguiente situación. Entre más grande sea el telescopio, entre más largo, más inestable se vuelve. En este quinto problema es una situación que depende mucho de la habilidad o la pericia de la persona. Si eres un principiante y no has comprado un telescopio, te recomiendo que lo hagas un telescopio corto, de una distancia focal corta, para que te tiemble menos a la hora de poner un ocular y poder enfocar. Si ya eres experimentado y quieres ver un monstruo de ese tamaño, de más de 1 metro de distancia focal, vas a necesitar una montura, que es donde se instala el telescopio, pues bastante robusta. Generalmente los kits de iniciación, las monturas son muy endebles. Son tan endebles que con cualquier acción del viento tiemblan mucho. Entonces, para eso hay una pequeña mejora que se puede hacer. Tienes 2 caminos para esa vibración con el viento o el peso del mismo instrumento. Primer camino, cambiar la montura. Si tu telescopio es un refractor de 600, 700 milímetros o un reflector de 750 milímetros, que es grande y pesado y la montura es muy tembleque, muy endeble, primer camino, cambiar la montura. Simplemente el instrumento está muy bonito, está perfecto, pero la montura es muy tembleque y vas a tener que adquirir una montura de mayor capacidad para que sea más firme. Segundo camino, fabricarte una base de la montura. Buscarla de madera, unas patas de madera y fabricar un trípode lo suficientemente resistente para que no te tiemble tanto a la hora de estar usando los oculares. Y tercer camino, si hay mucho viento o es muy largo el instrumento, ponle peso. Ponle una pesa aquí en la montura, en el puro centro donde está el triángulo. Aquí le puedes poner de este lado un peso, 3 kilos, 4 kilos, 5 kilos, o en las patas de la montura le agregas unas piezas de metal gruesas, pesadas, para que ese peso le dé mayor estabilidad. Y el último problema, y el de más fácil solución, ¿quieres saber cuál es? Pues eres tú. Tú eres el último problema. Que llegas a una tienda, ves una caja, ves una foto muy linda y crees que compras el instrumento y te vas en la noche a ver el telescopio y no ves nada. Ves solo oscuro, negro y no ves absolutamente nada porque pensaste que un instrumento de esto nada más es ir a la tienda, comprarlo, ponerlo y ponerse a observar. Y no es así la cosa. Tienes que comprender y entender que necesitas un poco de práctica, un poco de paciencia. Y todos estos puntos que hemos visto hoy, ponerlos a nivel para que así, cuando hagas tu primera observación, primero diurna y después nocturna, sea un éxito. Ok, bye, adiós.